Vale. Bueno, pues vamos con el tema, o sea, seguir un poco avanzando en el tema 1 de lengua, concretamente en el apartado de lengua, dentro de teoría y recursos. Pulsamos ahí, ya siempre le digo que el apartado de lengua es como el cajón desastre, ¿no? Es decir, hay un poco de todo. Gracias. Gramática, semántica, ortografía, un poco de todo. Hoy, y esto a Vanessa seguro que le va a sonar, lo que vamos a ver ahora, le va a sonar mucho. Vamos a ver dentro del apartado que dice gramática, de la disciplina esa, morfología, categoría gramatical y proceso de formación de palabras, ¿vale? Bueno, lo vamos a ver en dos apartados. Primero vamos a empezar por las categorías gramaticales y luego vamos a hablar de lo de la formación de palabras y demás en otro apartado diferente. Aunque en cierta forma están, como digo, relacionados o hay puntos de conexión. Mira, las categorías gramaticales que se estudia muy sencillo, vamos abajo del todo, ya sabéis que siempre cuando los archivos que sean, siempre se sitúan al final del apartado. Pues en este caso es una imagen, esta que dice repaso de categorías gramaticales, ¿vale? Aquí está. Vale. Vamos a ponerla un poquito más amplio. Bueno, pues claro, cuando dice categorías gramaticales. Si digo que las categorías gramaticales son los tipos de palabras, pues bueno, ya eso un poquito mejor, ¿no? ¿Se entiende? Vale. Realmente esto es un repaso, ¿no? Porque en el curso anterior, durante todo el curso, se trabajó y se habló, etcétera, de las diferentes categorías gramaticales. Pero bueno, con esto que tenemos aquí, que ahora vamos a ir desmenuzando, yo creo que está bastante bien. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, pues porque estamos hablando de lengua y tal, y es muy importante conocer cuáles son los tipos de palabras. Pero tiene un fin práctico muy importante para nosotros. El análisis, ¿no? Ya el spoiler que estaba yo aquí es efectivamente para el análisis sintáctico. Mira, casi que la columna vertebral de la parte de lengua de este año es el análisis sintáctico. Primero de sintagma, luego de oraciones simples y acabaremos con oraciones compuestas. Pues bien, para poder hacer ese análisis sintáctico, yo necesito ser capaz de distinguir y de identificar los diferentes tipos de palabras. Es decir, cuando empecemos, que vamos a empezar ya más en serio la unidad 3, yo no puedo confundir un adjetivo con un adverbio. Yo no puedo confundir un sustantivo con un determinante. Es decir, eso lo tengo que tener claro, ¿vale? Entonces, esta ficha de aquí y la explicación que yo vaya haciendo ahora, aparte de la práctica que en su momento también hagamos con el análisis y demás, nos deben ayudar a eso, ¿vale? Pero insisto, es muy importante que sepamos distinguir e identificar las diferentes categorías gramaticales, porque eso es efectivamente la base, el paso previo para luego el análisis sintáctico en su momento. Bueno, decía, categorías gramaticales, tipos de palabras. Si hay que establecer una gradación y decir, bueno, ¿qué es lo más importante que está? Pues sin duda, en el top estaría el sustantivo y el verbo. Son quizás por determinar y tal, las categorías como más importantes, porque son como dos pilares dentro de la lengua. Fija el sustantivo, que también le llamamos nombre. Bueno, una cosa, vais a ver, tanto ahora durante la clase como cuando ya lo veáis al revisarlo, que cada una de las palabras, cuando se empieza la descripción, ¿no? En la columna central dice palabra variable o palabra invariable, ¿vale? Pues por mencionarlo, palabras variables son todas aquellas que, como su nombre indica, cambian para expresar número singular plural, para expresar género masculino femenino, para expresar tiempo, ¿vale? Para expresar persona, primera persona, segunda persona. Por eso se le indican palabras que son palabras variables. Las palabras invariables son aquellas que tienen la misma forma siempre, que no cambian, sea el contexto, sea la función que tenga. ¿Vale? Entonces vais a ver que siempre parece palabra variable o invariable. Bueno, el sustantivo es una palabra variable. ¿Por qué es tan importante? Porque el sustantivo, el nombre, es aquella palabra que identifica, designa realidades. Es decir, el que me permite a mí que la lengua nombre o identifique a una persona, a un objeto, a un lugar, a un tiempo, a una realidad abstracta, una idea, un pensamiento. Eso es el sustantivo, el que nombre, el que identifica realidades, sea del tipo que sea. ¿Vale? En una frase como Ricardo compró un libro en la librería panamericana, tenemos Ricardo, libro y librería panamericana.
3 sustantivos que identifican 3 realidades, una persona, un objeto y un lugar. Son 4, ¿no? No, la librería panamericana lo tomo como uno porque la panamericana es como el nombre de la Ah. librería, ¿vale? Si no existiera el sustantivo, no podríamos nombrar estas realidades, ¿no? Es decir, no tendrían cabida en la lengua. Y si no tiene cabida en la lengua, ¿qué es? Antes ponía el ejemplo, ¿no? De mi suegra es venezolana y tal. Y entonces cuando quiere nombrar algo, pero no sabe qué es el bichito. Dame el bichito ese, que puede ser desde el teléfono móvil hasta una llave inglesa, ¿no? Bueno, ahí evidentemente le está faltando sustantivo, es decir, le falta nombrar realidades, con lo cual, en ese sentido, es un mundo más pobre, porque el teléfono móvil, tal, no sé qué, bueno, bien, no es que no lo sepa, es que no se acuerda la mujer, pero bueno. Vale, pero es para identificar, como digo, el hecho de que los sustantivos son muy importantes porque te permiten eso, identificar, nombrar las realidades. Si yo puedo hablar de teléfono móvil es porque existe una palabra que es teléfono móvil que me permite introducirlo en la lengua. Si puedo hablar de coche, ¿vale? Y a la par, aunque incluso yo lo pondría por encima, el verbo, ¿vale? El verbo. Es que me suena una cita bíblica de y la palabra se hizo verbo o algo así, ¿no? Bueno, el verbo es la palabra, la categoría gramatical que me informa acerca de cuál es la situación, mejor dicho, qué es lo que está pasando. Cuando yo leo una frase y ahí hay un verbo, el verbo lo que me está diciendo es ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción? ¿O cuál es el estado? ¿O cuál es la situación? ¿No? ¿Qué pasa? ¿O qué va a pasar? ¿O qué ha pasado? ¿Eh? Es decir, tan importante es, porque indica eso, indica esa acción, ese estado, es decir, lo que pasa, la situación que esa frase me está comunicando. Es una palabra variable porque, claro, esta situación, esta acción que me describe el verbo o este estado que me describe el verbo, me lo describe dependiendo de qué persona son los protagonistas, si es primera, segunda o tercera, en qué tiempo ocurre, si es pasado, presente, futuro, etcétera, etcétera. Es una palabra variable en ese sentido. Y es tan importante y comunica tanto, ¿vale? Que, aunque lógicamente va dentro de una frase con otras palabras, solo con un solo verbo, con esa sola palabra, podríamos, como dice ahí, formar una oración. Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería panamericana, pues una frase en la que... Pero incluso si yo la redujera al mínimo y dijera compró, ya estaría comunicando, ya estaría describiendo una situación, una acción. Al menos yo sabría que alguien en el pasado puso un dinero en una tienda online y recibió un algo. Todo eso es con la palabra compro, con el verbo. Por eso es tan importante. ¿Vale? Okay. Sustantivo y verbo, básico. En el siguiente nivel tendríamos el adverbio y el adjetivo. Ambas palabras van relacionadas con algunos de los anteriores. Fijaos, el adjetivo siempre va en conexión, siempre está relacionado con el sustantivo y el adverbio con el verbo. Aunque vamos a ver que también se relaciona con otros adverbios y adjetivos, pero fundamentalmente esa es la asociación. El adjetivo, que es una palabra variable, ¿por qué se relaciona con el sustantivo? Porque es la palabra que me da, me indica, me describe una característica, una cualidad, una propiedad del sustantivo. Eso quiere decir que cuando el adjetivo va en una oración, el nombre al que se refiere o va justo al lado, o sea, adjetivo y sustantivo, o va dentro de esa oración, está cerca. Es decir, cuando yo utilizo un adjetivo, tiene que quedar claro a qué sustantivo se está refiriendo. En la frase, Ricardo compró un costoso libro en la famosa librería, costoso y famosa son adjetivos, porque me hablan, me dicen algo del libro, que es muy caro, y de la librería, que es muy conocida. Es decir, ese primero, no aparecen solos, no, sino que se refieren a unos sustantivos que están claramente determinados, porque hay una conexión entre ambos, ¿no? Ya veremos esto en el análisis se va a reflejar en el sintagma nominal, ¿no? Como veremos que hay sustantivo y dentro del sustantivo al lado están los adjetivos y se relacionarán, etcétera, etcétera. Y el adverbio hemos dicho que se relaciona, se conecta con el verbo, porque el adverbio hace algo parecido a lo que hace el adjetivo, pero con la acción, con la situación, con el estado que indica el verbo. Es decir, me matiza, me enriquece lo que expresa el verbo.
El verbo, hemos dicho, expresa una acción, un estado, una situación. Pues el adverbio me puede decir, por ejemplo, especificar el lugar donde ocurre. Me puede especificar, por ejemplo, en qué momento. Me puede hablar de qué manera ocurre esa acción. Me puede indicar que la acción es negativa. Me puede indicar qué elementos, situaciones, perdón, qué elementos o instrumentos se utilizan para que se lleve a cabo esa acción. Es decir, enriquece, como digo, la acción del verbo. Me explicita aún más, me hace más expresivo la acción que indica el verbo, ¿vale? Cuando yo digo Juan corre, eso es una, pues está bien, ¿no? Porque claramente es una situación, una acción. Está Juan y Juan pues, corre. Pero si digo Juan corre mucho, es aún más expresiva todavía. ¿Por qué? Porque tenemos ese adverbio mucho que va con el verbo, corre, y lo que me está indicando ya no es solo que corre, sino que además corre con intensidad, porque es un artible y tiene que estar corriendo mucho tiempo, ¿no? Esa es la idea del adverbio. Eso es lo que el adverbio añade, ¿vale? Es una palabra invariable, cuidado, no lo había dicho. ¿Y por qué es invariable? Porque se puede decir muchos. Pero ya ese muchos ahora ya sería un adjetivo. ¿Por qué? Porque ahí no referiría a un nombre, yo puedo decir muchas cosas o muchas personas. Y esas muchas, bueno, no objetivo, sería Es de cantidad. un determinante de cantidad. Mucho, así tal cual, como en el caso de Juan corre mucho, ¿vale? Eso se referiría a la adverbio. Esto que plantea Sara, Sara, sí, ¿por qué te digo Sara? no sé, por lo que por la S. Pues, pues ya Ya, está. no pasa nada. Bueno, en Sonia, lo que plantea Sonia es una cosa a la que nos enfrentaremos o enfrentaré a la hora del análisis, ¿vale? Cuando analizamos una frase, ¿no? Porque habrá palabras y tú dirás, ¿y esta palabra se refiere a una o a otra? ¿Vale? Claro. Ya veremos trucos, etcétera, pero habrá que determinar, porque si se refiere a una a otra, es un determinante o es un adverbio, ¿vale? Vale, esa es una buena pregunta. Y luego decía brevemente que los adverbios también van a veces con adjetivos y con otros adverbios, como modificadores, como intensificadores de esas otras palabras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, como dice, ahí en la frase que acompaña, la frase de ejemplo que acompaña al adverbio, Ricardo compró un libro, imaginaos que decimos, Ricardo compró un libro costoso. Bueno, pues un libro que vale mucho. Pero si yo introduzco el adverbio demasiado delante de costoso, delante del adjetivo, ya no es que sea caro, es que es carísimo. O sea, no es que ya es caro, pero esto es muy caro. ¿Vale? Entonces estáis modificando, en este caso, intensificando, la gradación es de lo que significa el adjetivo, lo aumenta, digamos, intensifica ese significado, hace como más, la repercusión de ese significado es mayor, ¿vale? Bueno, los adverbios a veces modifican a adjetivos u a otros adverbios de esa manera. Profesor, hablando otra vez Sí, de lo que sí, de la palabra muchos, ¿no? sí. En este caso se diría Ricardo compró muchos. Compró Eso es muchos indeterminado. libros. Pero Compró muchos libros. muchos no se están refiriendo Vale, a ok. un determinante. Sería un pronombre. Si tú dices Ricardo compró muchos, Ajá. sería un pronombre. Que Porque sustituye al nombre. Exactamente. Ah, Lo que ocurre es que en ese discurso que tú haces, antes o después, tendría que quedar claro ese muchos a qué sustantivos reemplaza. claro, que correcto. ¿Vale? O sea, quedaría claro. Y por eso puedes utilizar mucho. Los pronombres son variables también, porque son como los sustantivos. Ah, correcto, ¿Vale? ya. Ok, cool. Interesting. Pues, y justo ahora, pues nada, nos quedan las categorías gramaticales que nos quedan, el determinante, el pronombre, la preposición, la conjunción y la interjección, pues son como las menos importantes, entre comillas, ¿no? Es más, hay algunos ya a niveles académicos, universitarios y demás, que no te dirán que no son ni palabras al nivel del adjetivo, del sustantivo. ¿Por qué? Porque, como ya veremos en su momento, a la hora de analizar y tal, no tienen significado. Por ejemplo, la preposición, bueno, un ejemplo más claro, la conjunción por. ¿Qué significa por? Bueno, alguien te puede decir, bueno, por no sé qué, puede significar, puede, Tampón. o para, pero no es, si tú dices coche, a la cabeza te viene la imagen mental del coche, pero si yo te digo la preposición en o el determinante la, no tienen exactamente el sentido. Son palabras, ¿vale? Porque vamos a seguir diciéndole palabras que realmente funcionan o tienen una idea o una función de apoyo, ¿vale?
al resto de elementos, al resto de categorías gramaticales, ¿vale? Para poder articular bien la redacción o la expresión de la lengua. Bueno, el determinante. Los determinantes se relacionan con los sustantivos e invariablemente van siempre con un sustantivo, ¿vale? El determinante y el sustantivo, así, en ese orden, ¿vale? Y lo que hacen es matizar el significado de ese sustantivo. Lo particularizan, lo limitan, me dicen que hay mucho, me dicen que hay poco, ¿vale? Cuando yo digo, Ricardo compró estos libros en la librería, aquí está matizando, ya no es los libros, son estos, los que tengo aquí al lado. Entonces ya está. Pero estos tiene el sentido, cobra un sentido completo cuando va con el sustantivo. Igual con la. No es cualquier librería, es la librería. Antes o después yo ya te especifico del cual estoy hablando, pero no es cualquiera, la particularizo, la limito a una librería en concreto, ¿vale? Los pronombres, bueno, hemos estado hablando un poco antes brevemente. Los pronombres son categorías de palabras variables, lógicamente, porque sustituyen, reemplazan, se utilizan en lugar de un sustantivo. Y funciona exactamente igual que si fuera un sustantivo. En la frase Juan corre mucho, Juan lo cambio por él, y es exactamente igual. A efectos prácticos nuestros, cuando analicemos las frases completas y digamos sintagma nominal, sujeto, y igual valdrá Juan que él. Exactamente igual, al mismo nivel, ¿vale? Y así con cualquier otra situación. Las preposiciones. Las preposiciones son nexos, son partículas que permiten unir. ¿Qué unen? Mirad, detrás de la preposición, casi que de forma invariable, van a venir un sintagma nominal, es decir, un sustantivo, o palabras que funcionen como sustantivos. Así, impepinable, ¿vale? Entonces, lo que hace la preposición es relacionar, conectar eso que viene después, ese complemento suyo, con el resto de la oración, de la manera que sea. Fijaos en el ejemplo, dice, Ricardo compró un libro de historia. De es la preposición y detrás viene historia. Pues ese de permite conectar historia con libro. Sustantivos. Exactamente. Pero gracias al de, historia se conecta con libro y ya se forman tal. En la librería panamericana. En este caso tenemos la preposición en. Y detrás le sigue el sintagma nominal, librería panamericana. En permite relacionar eso con el resto de la oración, de manera que en la librería panamericana lo que hace es expresar el lugar donde ocurre ocurrió esa situación. ¿Vale? Pero esa es la idea de las preposiciones, conectar. Son elementos invariables también, pero conectan lo que llevan detrás con el resto. Las conjunciones tienen una función parecida, son también nexos. De hecho, yo a veces dirán conjunciones, nexos. Unen palabras, fijaos. Ricardo compró un libro de historia y geografía. Pero, y aquí viene un poco la diferencia clara con respecto a la proposición, también permiten unir oraciones. Y esto será fundamental para dos cosas. Primero, cuando en su momento veamos las oraciones compuestas, allá por mayo o por ahí, y este sí es más inmediato, a la hora de redactar. Va a haber un momento, no sé si en la siguiente unidad o en la tercera, en donde vamos a hablar de las conjunciones y de cómo una redacción se puede mejorar y se puede enriquecer en lugar de uniendo frases por puntos, uniendo frases con conectores. ¿Vale? Esa es, digamos, la traducción práctica de esto. Y por último, la interjección. La interjección es como el que nadie quiere, lo que está ahí. Son expresiones, primero, fíjate cómo es que están fuera de la oración. Todas las que hemos visto hasta ahora, todas esas categorías gramaticales, cuando llegue el momento de analizarlas, si aparecen, tendrán su función. Más o menos importante, pero tendrán su función. La interjección no. Es más, dudo que en alguna de las frases que analizamos este año aparezcan interjecciones. Porque van aparte de la oración. Están como fuera, en su mundo. Gráficamente esto se representa porque suelen estar al principio o al final de la oración, separados a veces por comas, o, como aparecen los ejemplos, entre signos de admiración o signos de interrogación. El caso es que son expresiones que no tienen tampoco un significado completo. Lo que expresan es una idea de emoción, de sentimiento, de afecto, sorpresa, tristeza, miedo. Es decir, es algo más, como digo, emocional, más que un significado de designar algo o de contarte algo, ¿no? Y imaginaos como te cuentan un secreto. Pues no sé quién está liado con no sé quién. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué significa ese cómo? No, es que sí, pues aquí estás más tonto te hace un lápiz, ¿no? Más o menos lo que querría decir ese. O te cuentan, mira, estaba a punto de caerme. ¡Qué susto! Vale, esas son las interacciones. Y gráficamente
E incluso si estudiáramos también cómo se leen y se pronuncian, quedan fuera o aparte de la oración. ¿Vale? Entonces, esto no es que haya que estudiárselo de memoria ni de coño. Pues si no está aburrido y quieres, oye, que la gente aquí cada uno que tal. Esto es para tenerlo así como consulta en el caso de que sea necesario para cuando tengamos que distinguir. Ujú. Pero es importante, creo yo, y por eso he incluido, el que lo veamos y lo tengamos. ¿Vale? ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces si no, vamos aquí a tener esta grabación. Ok.